El Partido Popular se quiso cargar a Silvio Charrondo, a Xavier Fortes y, por supuestísimo, a David Broncano. Esta es la noticia con la que amanecemos hoy en Infolibre, escrita por Jesús Maraña, en la que desvela cómo uno de los puntos fundamentales en la negociación para renovar el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española del Partido Popular era cargarse a estas tres personas, es decir, echarlas directamente del ente público. Es curioso, ¿no? Los supuestos defensores de la libertad de expresión, que están constantemente diciendo que la izquierda ataca a los periodistas, poniendo tres cabezas encima de la mesa a cambio de renovar el Consejo de Administración. ¿Sorprende? No sorprende realmente. Porque recordad que, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso ya echó a Silvia Charrondo de Telemadrid cuando trabajaba ahí. ¿Por qué? Bueno, pues por hacerle preguntas simplemente. En otras palabras, por hacer periodismo, que parece que es lo que les incomoda. Enseguida vemos la información entera y leemos el artículo de Jesús Maraña. Si seguimos hablando de Ayuso, seguimos hablando de desfachatez, porque lo que hizo en el día de ayer en la Asamblea de Madrid no tiene otro nombre. Se refirió a las 7.291 víctimas. Evidentemente, no para tener ninguna palabra de aliento a los familiares ni para dar ninguna respuesta, sino simplemente para repetir un poco el mismo discurso del se iban a morir igual. Una cosa que ha coronado con leer una carta de un supuesto familiar de esas víctimas que dice que Isabel Díaz Ayuso es la mejor. Frente a 7.291 víctimas, una carta de un familiar con la que se supone que ella se siente exonerada y termina, por supuesto, llamando miserables a todos aquellos que se atrevan a decirle algo sobre las 7.291 víctimas. Por supuesto, vamos a atender también cómo le han hecho una protesta, cómo han protestado mientras ella estaba visitando unas instalaciones y un grupo de jóvenes pues le ha empezado a decir de todo y con mucha razón. Enseguida lo vemos. En el día de ayer también el Congreso votó la segunda parte, el segundo decreto ley de ayudas para la Dana en Valencia, con el voto de absolutamente todos los partidos, con excepción de uno. Os podéis imaginar cuál, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, y la última de Amazon, que también vais a alucinar. Mientras tanto, Puente estaba en Madrid, Óscar Puente me refiero, presentando un libro. Y la presentación del libro ha desvelado una cosa de la que no nos habíamos enterado, y es que resulta que el Partido Popular ha vetado una cena entre Sánchez y María José Sáenz de Buruaga, que es presidenta de Cantabria, donde se va a celebrar este viernes la conferencia de presidentes autonómicos. Y esta presidenta autonómica del PP pretendía hacer, como es normal siempre que hacen este tipo de reuniones, una cena previa entre todos los presidentes autonómicos, por supuesto los del PP, los del PES y los del PSOE, y también el de Coalición Canarias de Canarias, para previamente a la reunión del viernes pues poder quedar, charlar distendidamente. Bueno, pues el Partido Popular lo ha vetado. Estos que tanto dicen respetar la institucionalidad, bueno, pues vetando incluso cenas. No vaya a ser que se les pegue algo si hablan previamente con el presidente del gobierno. José Luis Ábalos ha declarado en el Supremo. Estuvo 3 horas de declaración donde básicamente dijo que todo es mentira de lo que se le acusa, de lo que le acusa también Víctor de Aldama, y que la culpa única y exclusiva es de Koldo García. La verdad que se lo han puesto fácil durante estas últimas semanas las declaraciones un tanto torticeras del señor Aldama, aunque, según y con los informes de la Guardia Civil encima de la mesa, va a tenerlo difícil Ábalos para librarse. Vamos a terminar también con las opiniones de Enric Julena y Luis Arroyo, que son dos de los periodistas, dos de tantos, que han sido querellados por el novio Ayuso por llamarle, bueno, pues lo que es, que el agua moja, que el fuego quema y que alguien que defrauda fiscalmente es un defraudador fiscal y además si confiesa, pues es confeso. Vamos a tratar todas estas noticias y algunas más hoy, viernes 13 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Enseguida vamos con el tema de Silvia Charrondo, Xavier Fortes y Broncano, queriendo ser echados por el Partido Popular de Televisión Española, pero antes quiero dar respuesta a la pregunta que os hacía. ¿Quién creéis que ha votado en contra de la convalidación del segundo decreto ley de ayudas contra la Dana en Valencia? Bueno, pues efectivamente no es gran novedad porque son los mismos que votaron en contra del primer decreto de ayudas. Europa Press publica: el Congreso convalida el segundo decreto ley de ayudas para la Dana. Fantástico. Segunda parte, con el único voto en contra de Vox. En la primera votación también fueron ellos los únicos que votaron en contra. A Vox le da absolutamente igual, pero así de claro, le da igual gobernar encima de las ruinas y del barro con tal de que gobiernen ellos.
Y ahora les está dando la sensación de que cuanto peor estén las cosas en Valencia, mayor rédito electoral sacan, o por lo menos eso es lo que están diciendo las últimas encuestas, y por lo tanto no les da ni la mínima vergüenza estar votando ahí en contra. Por eso es importante que se diga, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. El único partido que se atreve a votar en contra de las ayudas de la Dana. Eso ya no es ser ni de derechas ni de extrema derechas, eso es ser literalmente y directamente un cafre, pero con competencia dura y fuerte, con lo cafre que tienes que ser para ser mazón y continuar todavía más con esa forma de repartir dinero entre tus amiguetes para la reconstrucción, que realmente se está convirtiendo en una especie del circo de la comisión. En unos años seguramente recibiremos todas las noticias de lo que va a pasar con esos miles de millones de euros puestos en principio para la reconstrucción, pero que de momento, pues atención a este nuevo titular del diario.es, Mazón adjudica a dedo un contrato de emergencia de la Dana de 1,2 millones a una empresa vinculada al PP gallego. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació elige a Silman 97 SL adjudicataria de 10 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia para las unidades móviles en 3 localidades arrasadas. Y esta noticia simplemente se suma a las que ya habíamos escuchado previamente, ya lo sabéis. Por ejemplo, a los 34 millones de euros que ya había repartido Mazón a empresas vinculadas con la Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular. Bueno, vamos al asunto de Silvia Charrondo, del Partido Popular, de Xavier Fortes, de David Broncano, estos vetos de aquellos que tanto se llenan la boca con la supuesta defensa de la libertad de expresión y luego hacen este tipo de cosas. Lo comparte, de hecho, Silvia Charrondo, dándole veracidad al asunto ayer por la noche, diciendo 2 deditos hacia abajo, el enlace de Infolibre y directamente el titular. Cuando el Partido Popular exigió fulminar a Silvia Charrondo, Xavier Fortes y David Broncano. Ahora leemos el artículo, pero claro, antes, por lo que a mí respecta, es que yo no puedo hacerme el sorprendido, porque es que evidentemente quieren acabar con Silvia, con Xavier, con Broncano, pero es que si han querido acabar hasta conmigo, porque acordaos lo que puso la plataforma Televisión Española Libre, compartió un vídeo mío poniendo dañino y ruin tertuliano de Televisión Española a la hora de la 1. Esto, para quien no lo sepa, es una especie de sindicato, pseudosindicato, que vive dentro de las entrañas de Televisión Española, compuesto por simplemente 4 o 5 personas afines al Partido Popular que están ahí dentro. Plataforma Televisión Española Libre. Son unas personas que, para que nos entendamos, están agazapadas esperando su momento, entendiendo su momento como el momento en el que deje de gobernar las fuerzas progresistas y pase a gobernar Partido Popular y Vox y ellos tengan el poder. Y cuando lo tengan, no tengáis la mínima duda que estos tweets en los que me llaman dañino y ruin tertuliano, que también están todo el día criticando a Broncano, que también hacen lo propio con Silvia Charrondo, que hace lo mismo con Xavier Fortes y con todo el mundo que no les aplauda a pies juntillas sus proclamas ideológicas, pues los echarán. Nos echarán más bien. Porque así entienden ellos la televisión pública. Y si no, mirad lo que han hecho en la televisión gallega de Feijóo. O si no, mirad lo que hicieron en Teleayuso, en Telemadrid. Que es una cosa de pleitesía norcoreana prácticamente lo que le hacen a Isabel Díaz Ayuso. Es completamente alucinante. Completamente alucinante. Hemos hecho ya algunos vídeos en el canal secundario hablando sobre ese asunto. Después nos dicen a nosotros, culto al líder. Bueno, eso lo dice alguien que no ha abierto Telemadrid ni un momento. Y os recomiendo que no lo hagáis, por cuestión de salud. Bueno, de hecho, a Silvia Charrondo la echaron de ahí por hacer una cosa gravísima, que es hacer periodismo y preguntarle cosas a Ayuso, y Ayuso responderle. Esto son cosas que no se le preguntan a una presidenta autonómica. Al poco tiempo estaba despedida. Por fortuna, recaló en la hora de la 1. Vamos a leer a Jesús Maraña, lo publica Infolibre. Dice así: después haré un vídeo en mi canal secundario ampliando más toda esta información, porque hay muchas más cosas de las que hablar. Dice así: fuentes fiables del anterior Consejo de Administración de Radio Televisión Española aseguran a Infolibre que el Partido Popular exigió al PSOE, como condición previa e inexcusable para negociar la nueva composición del órgano rector del ente público, ver rodar las cabezas, esto es una cita, entre comillas, de Silvia Charrondo, Xavier Fortes y David Broncano, que por aquellas fechas acababa de firmar el polémico contrato de La Revuelta para emitir en la 1 y competir con las hormigas de Pablo Motos. Por cierto, en aquel momento no sabían que iba a ir tan bien, ahora lo siento mucho, pero es que esta semana había días que La Hormiguera tenía un 11% de share y La Revuelta ha tenido más de 4 puntos por encima del Hormiguero. O sea, debe estar
Pablo Motos rabiando. Esta semana no hemos hablado de eso, pero un simple apunte, acotación a pie de página para recordar esto. En el Partido Popular niegan la mayor. Bueno, por supuesto que van a decir, sí, pedimos la cabeza de Silvia Echarondo. En ningún momento se planteó nada de eso. En el PSOE dicen que no hay comentarios. Y entonces nos enfrentamos a una cuestión de credibilidad. ¿Ofrece más confianza un desmentido del entorno de Cuca Gamarra? Permíteme que me ría, o el relato detallado de quienes en esas fechas tenían información puntual sobre la evolución de los contactos entre gobierno y oposición. Me caben pocas dudas. Y me explico, o lo intento. A mí también me caben pocas dudas, ¿eh? Si el desmentido viene de Cuca Gamarra, quiero decir, tampoco hace falta ser aquí un lince. Acabamos de leer aquí a Plataforma Televisión Española Libre pidiendo mi cabeza, lo hemos visto mil veces también con Silvia Echarondo, evidentemente lo han hecho también con Broncano. Hombre, no hay que ser muy astuto, además sabiendo que Plataforma TV, Televisión Española Libre, es una prolongación directa del Partido Popular, y además es Cuca Gamarra la que te lo desmiente. Hombre, pues cuando Cuca te desmiente algo casi que te lo confirma, ¿no? En fin, por aquellas fechas, primavera de este 2024, el gobierno intentaba por enésima vez, a través de Félix Bolaños, cerrar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado durante más de 5 años por el Partido Popular. Tragó Sánchez incluso, para usted la perra gorda, ¿os acordáis que dijo Sánchez en el Congreso? Para usted la perra gorda, con el bochorno de aceptar una intermediación de Bruselas, es fuerte, ¿eh?, que se le hizo bola incluso al inefable comisario Reynders. Elecciones europeas por medio, cuando ya estaba en el horno un pacto que consistía en un empate en el número de consejeros y una presidencia de consenso para el Poder Judicial, se abrió el melón de intentar algo similar para el órgano rector de la radiotelevisión pública estatal. Cuca Gamarra, según nuestras fuentes, mostró la disposición del PP para acordar un consejo de televisión española compuesto por 5 consejeros suyos del PP y 5 a propuesta del gobierno de coalición y una presidencia de consenso. Pero antes de concretarlo, había que resolver un obstáculo triple. El partido de Feijóo exigía que desapareciesen de la parrilla Silvia Echarondo, La Hora de la 1, Xavier Fortes, La Noche en 24 horas, y David Broncano, que acababa de firmar para presentar el prime time de la 1 con un programa cuyo contenido aún se desconocía. Es decir, que no se sabía ni siquiera lo que iba a hacer Broncano, pero ya se lo quería encargar preventivamente. Son fieles defensores de Pablo Motos. Es alucinante. Pero que el PP y sus terminales mediáticas consideraban ya una imposición de Pedro Sánchez, lo de Broncanos, que es alucinante. Lo de Echarondo, a quien en la derecha no perdona la entrevista a Feijóo en la que retrató sus mentiras sobre la revalorización de las pensiones a una semana de las elecciones generales del 23 de julio, era una exigencia nueva, mientras que la cabeza de Xavier Fortes venía sentenciada por la derecha desde mucho antes. De hecho, ya en noviembre del 2021 llegaron al Consejo de Administración las acusaciones de portavoces del PP y Vox que tachaban al equipo de La Noche en 24 horas de comportamientos sectarios y manipuladores. La urgencia de destituir a Fortes, por cierto, Xavier Fortes, que acaba de ser denunciado también por el novio Ayuso por llamarle defraudador confeso, junto a otros cuantos periodistas, lo vemos un poco más al final del vídeo, este asunto. La urgencia de destituir a Fortes de la dirección de ese programa de información y debate, el canal 24 horas, llegó a tal punto que era conocido dentro del ente público incluso el nombre que el PP proponía para sustituirlo: Teodoro León Gros, profesor y analista malagueño que colaboró en el Grupo Prisa en la etapa de máximo poder de Juan Luis Cebrián y Antonio Caño, y ahora ligado a Canal Sur y al digital The Objective. Respecto al nombre de Broncano, se quería meter a un tipo de The Objective para sustituir a Xavier Fortes. Es alucinante. Respecto al nombre de Broncano, baste decir que la apuesta por su programa costó el puesto de director de contenidos de Televisión Española a José Pablo López, que acabó con la presidencia interina de Elena Sánchez y ha terminado con Broncano superando en audiencia del hormiguero de Antena 3 y con López recuperado para presidir de nuevo el Consejo. Es decir, que les ha salido fatal todo. Si queréis que ver el artículo entero, lo podéis leer en Infolibre, os animo a que lo vayáis a leer, o también podéis ir a ver el vídeo que voy a subir, va a estar subido seguramente cuando muchos estéis viendo este vídeo, en mi canal secundario, tratando esto un poco más de manera más concienzuda, porque quiero recordar, por ejemplo, la entrevista que le hizo a Feijóo y por la que odian tanto a Silvia Echarondo. Quiero recordar también la que le hizo a Isabel Díaz Ayuso y por la que la echaron de Telemadrid. Quiero recordar lo que han hecho con Xavier Fortes y esta sustitución ridícula por una persona de The Objective que vamos a saber quién es. Es una cosa para, analizar largo y tendido, porque lo que quería hacer el Partido Popular en Televisión Española, y ojo, lo que hará en el momento en el que empiecen a gobernar, no tiene nombre. Sobre todo si después se atreven a decir con la boca llena de libertad de expresión que ellos defienden a los periodistas. Sí, a los vuestros defendéis. La defensa de los periodistas por parte del Partido Popular. Los mismos que van por ahí diciendo
a periodistas que publican cosas que no le gustan, que les van a triturar y que van a tener que cerrar, como lo dijo a Esther Palomera, a Miguel Ángel Rodríguez, es que no tienen ni un poquito de vergüenza. Ni un poquito de vergüenza. Y lo único que, y con esto cierro este tema y pasamos a lo siguiente, que es lo de Ayuso, hablando de las 7.291 víctimas, lo único que no le perdonan gente como a Silvia Echarondo o a Xavier Fortes, ¿sabéis qué es? Simple y llanamente que hagan periodismo. Punto. Y a David Broncano, pues que gane a las hormigas. ¿Qué vamos a hacer? Se han convertido en fanáticos defensores de Pablo Motos, para que después digan que ahí no hay política. Atención a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Por un tuit. Y dice, sobre las residencias de la Comunidad de Madrid, va a pedir perdón, va a dar explicaciones, va a dejarle algo claro a las familias, a la marea de residencias, a aquellos que llevan años pidiéndole y exigiéndole. Lo ideal sería responsabilidades, pero como mínimo respuestas. Ni mucho menos. Atención. Le voy a leer una carta. Buenos días, mi nombre es Raúl. Mi padre se llamaba Felipe y murió a los 91 años en una residencia de la Comunidad de Madrid en los primeros días de la pandemia. Y lo hizo perfectamente asistido y en paz. Escribo aquí para intentar hacer llegar a oídos de la presidenta o de quien corresponda que exijan a la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid que descuente, 1, mi padre, la próxima vez que dé cifras de los fallecidos de las residencias madrileñas. ¿Y por qué? Porque se me parte el alma cada vez que esta partida de mercenarios convierte la memoria de mi padre en un número, uno más entre tantos por motivos espurios y meramente electorales, buscando arañar un puñado de votos. No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moral y de ética. Mi padre ya no se puede defender, pero yo pido su ayuda para defender su memoria. No tengo problema alguno para hacer pública mi identidad. Silencio. Nada más. Muchas gracias. Un saludo, Raúl. Formulario recibido a la atención al ciudadano que les dice que sigan siendo igual de humanos, igual de miserables y que el tiempo les va a condenar a ustedes y les va a dejar eternamente en la oposición por ser como son. ¡Feliz Navidad! Ahora ya... Bueno, pues habéis escuchado a Isabel Díaz Ayuso mencionar a las 7.291 víctimas para una cosa completamente distinta a la que se podría haber esperado, que era que diese explicaciones o pidiese perdón, sino simplemente para leer una supuesta carta, y digo supuesta, porque es supuestísima carta, que le haya enviado un hijo de una víctima de las residencias o de una persona de las que falleció, dice perfectamente atendido. Vale. Es que esta señora yo no sé si se cree que somos tontos o qué pasa. ¿A quién creemos? A Isabel Díaz Ayuso leyendo una carta que a saber si se la ha escrito ChatGPT o qué inteligencia artificial o qué asesor de los que tiene por ahí aplaudiendo como auténticos palmeros. ¿O creemos, primero, a los trabajadores del 112, que decía que no llegaban a atender a todas las llamadas que les llegaban desde las residencias? Segundo, a los trabajadores de los hospitales que decían que no aceptaban gente que viniese a las residencias porque había unos protocolos aprobados por el gobierno de la comunidad autónoma que decía que no se podían derivar a las personas mayores de las residencias a los hospitales. Tercero, ¿a quién creemos? A los trabajadores de las residencias que te decían que había gente muerta ahí dentro y que tardaban 3 días en venir a recuperar los cadáveres, ni siquiera que pudiesen venir con ambulancias. Y de todo esto no son cartas, leídas ahí con mucha contundencia desde la Asamblea de Madrid, no. Esos son audios, esos son transcripciones, esos son informaciones que están publicadas en todos los periódicos. Y en último lugar, 4. ¿A quién creemos más? ¿A quién creemos más? ¿A esta carta que acaba de leer Isabel Díaz Ayuso o a Isabel Díaz Ayuso cuando ella misma dijo delante de todo el mundo, también ahí en la Asamblea de Madrid, que se iban a morir de todas formas? Que reconoció directamente, y ni siquiera implícitamente, explícitamente, que murieron ahí porque no fueron derivados a los hospitales, pero que total, que iban a morir igual. Daba igual si eran los hospitales, daba igual si era la Asamblea de Madrid. Nos toma por tontos esta señora. Nos toma por soberanamente tontos. Leyéndonos una carta de un tipo que dice, no, mi padre murió apaciblemente, con 90 años en la residencia. Bueno, pues igual, yo qué sé, pongaos el caso de que es cierto, de que su padre de verdad fue tratado bien en la residencia, murió porque tenía que morir, de verdad no había otra opción. Pues lo siento mucho. Lo siento mucho y menos mal que su padre tuvo pues una despedida de la vida más o menos afable, bien atendido. Pero es que un caso no puede convertir a todos los demás familiares en miserables mentirosos, como ha dicho Ayuso. ¿Cómo te puedes atrever a insultar a la memoria del resto de víctimas? Has mencionado una. Y de resto en el nombre de mi... Bueno, pues si lo restamos quedan 7.290.
O sea, toda esta gente que se manifiesta, que pide explicaciones, todos estos de aquí, resulta que entonces son miserables, mentirosos. Todos y cada uno de estos también te podrían escribir 10 cartas, cada uno de ellos, explicándote lo destrozados por dentro que están. Y sumaría 70.000 cartas que podríamos estar leyendo durante años en la Asamblea de Madrid. O sin embargo, Ayuso lee esta carta, que a saber de dónde se ha sacado, insisto, y se queda tan ancha que ya ha solucionado el tema. Bueno, pues os decía al principio. Han hecho una protesta en la calle a Isabel Díaz Ayuso, un grupo de jóvenes, la coordinadora juvenil socialista de Madrid, que están ahora preparándose para una movilización el próximo 14 de diciembre, es decir, mañana, el día sábado de mañana, a protesta que podéis leer en sus redes sociales. Movilización 14 de diciembre frente al empobrecimiento generalizado, frente al problema de la vivienda, racismo, xenofobia, machismo, frente a la escalada bélica, construyamos la alternativa de la clase trabajadora. Y se han encontrado a Isabel Díaz Ayuso por la calle y han hecho esto. Ayuso es una mercenaria que está solo defendiendo los intereses de la presidenta. Aumento de la represión. Violencia policial. Aumento de las ideas racistas en nuestros barrios. Bueno, pues estaba de visita Isabel Díaz Ayuso y estos jóvenes pues han ido a increparla. El dinero de tu novio está manchado por la muerte de nuestros abuelos. El dinero de tu novio está manchado por la muerte de tus abuelos. De la miseria de la juventud trabajadora. Bueno, pues nada, supongo que también le dirán a estos jóvenes que son miserables. No han escuchado seguramente la lectura de la carta que acabamos de leer, con la que ella se debe creer que exonera completamente lo que hizo ella y su gobierno con los protocolos de la vergüenza en lo peor de la pandemia. Y en su línea, Isabel Díaz Ayuso nunca deja una gilipollez sin acompañarla de otra. Las va yuxtaponiendo. Acaba tontería número 1 y tontería número 2 y tontería número 3. Bueno, pues la tontería número 2 es la siguiente. Sin Franco, dice Isabel Díaz Ayuso, Sánchez no es nada ni nadie. Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta... Es que es curioso lo de Ayuso, echándole en cara a Sánchez que no haya ido a la misa católica por las víctimas de la Dana, a pesar de que el gobierno de España sí que estaba representado, estaba ahí la vicepresidenta y 3 ministros más, a pesar de que algunos medios conservadores decían no ha ido nadie del gobierno. Bueno, en fin, lo de siempre. Es curioso que se lo eche en cara, porque Ayuso fue la primera en plantarse ahí, en Valencia, para recordar las 200 víctimas, ya van 223, por desgracia, víctimas de la Dana. Mientras no se atreve a decirle ni mu a Carlos Mazón sobre su responsabilidad, y al mismo tiempo mientras en su propia comunidad autónoma no tiene que irse a Valencia si quiere reunirse con víctimas o acompañarlas en el sentimiento, que está bien que se acompañe el sentimiento de las víctimas, aunque me da la sensación de que Ayuso va ahí para hacerse la foto y demás, pero bueno. Si quiere acompañar víctimas, y justamente ahora que acabamos de hablar de ellas, podría hablar de las 7.291, pero prefiere hacer ese ridículo, de decir que se iban a morir igual o leer cartitas. Pero claro, a quien le echa en cara a las víctimas no es ni a Mazón, ni a ella misma, sino a Pedro Sánchez. Alucinante lo de esta señora. Que lo liberal es de ofender la democracia. Ustedes, los de me quedaré con o sin parlamento, y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia. Cuando se gana, por ejemplo, sí, en Venezuela, esa China en el zapato que van a mandar. Han metido a Venezuela ya, de repente, y ahora viene Franco. Nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos, porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Gracias. Y se queda tan ancha. No tienen nada que proponer. Bueno, aplauden. Los palmeros oficiales de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, saben bien que si no aplaudes a Ayuso te va fuera. Si se fue fuera Pablo Casado, imagínate si eres un diputado y no aplaudes. Pero en este caso es como mínimo curioso, ¿no? Esta obsesión con decir que el gobierno central no tiene ningún tipo de propuesta. Pero vamos a ver, hijos míos. ¿Quién no tiene propuesta? ¿El gobierno central o la oposición que tendría que fiscalizar la acción de gobierno y lo único que ha hecho durante los últimos año y pico ha sido hablar primero de que España se rompe con la amnistía? Cuando deja de funcionar lo de la amnistía, se inventa lo de Begoña Gómez. Cuando deja de funcionar lo de Begoña Gómez, se inventan lo de Aire Europa, /B y demás. Eso ya ni se habla, por supuesto. Ahora empiezan a hablar del hermano de Pedro Sánchez. Después todo que sea Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo. No hablan de otra cosa. Falta de ideas. Falta de idea tenéis vosotros. Pues ¿cuál es vuestra propuesta? En lo económico.
¿Cuál es vuestra propuesta en tema salarial? ¿Subís el salario mínimo o no subís el salario mínimo? En tema de las pensiones, ¿se suben las pensiones o no se suben las pensiones? Bueno, ya sabemos las cosas que respondéis. Lo que pasa es que no las decís. En tema laboral, ¿la reforma laboral os parece bien, os parece mal, el despido más barato, ese tipo de cosas? Pero no habláis de eso. Pero que le falta ideas es al gobierno, es a la izquierda, es al progresismo. Ojo, que yo pienso que podrían hacer bastante más desde la izquierda y desde el gobierno, pero que digáis vosotros precisamente que le falta ideas al gobierno. Dice, sin Franco Sánchez no es nada ni nadie. Y mira, ahí Ayuso también te equivocas. Porque quien no es nada ni nadie, sin Franco, habría sido tu maldito partido. Que sale de Alianza Popular, que es fundado por un ministro de Franco. Literalmente es tu partido el que no habría existido si no hubiese sido por Francisco Franco. Por el dictador. Del que salió el fundador de tu partido. Y que desde entonces no os habéis atrevido a condenar como Dios manda. Que hace 2 días se tuvo que anular la sentencia condenatoria de Miguel Hernández, de uno de los poetas más importantes de nuestro país. Junto con otro de los poetas más importantes de nuestro país, que es Lorca, que todavía está en una cuneta sin haber sido encontrado. Y se atreve a decir que sin Franco Sánchez no es nadie. ¿Por qué? Por simplemente, bueno, esto trae cola de lo que hemos hablado los últimos días, por simplemente proponer un homenaje a las víctimas de la dictadura. Una cosa que en cualquier otro país sería de sentido común. Y por otro lado, Almeida, ¿qué hace? Pues bueno, asegurar su puesto de trabajo. Un poco más que eso y asegurarse no molestar a Ayuso, repitiendo como si fuese un corista cutre lo que ha dicho Ayuso. Y a mí lo que me gustaría es que Pedro Sánchez, en vez de sacar a Franco para dividir a la sociedad española... Es que es tremendo. Sacar a Franco para dividir a la sociedad española. Ahora resulta que con Franco se divide la sociedad española, que no. Franco es un dictador. Eso no es una división. En todo caso, es un arrinconamiento de aquellas personas que piensen que la dictadura estuvo bien o que Franco es alguien loable. Eso no es dividir a la sociedad española, no. La sociedad española, de manera mayoritaria, no le gusta Francisco Franco ni la dictadura. Y no le importa, porque no te tiene que importar que aquellos que fueron víctimas pues puedan ser reconocidos y sus condenas anuladas. ¿Se te parece que mencionar eso es dividir? Esto es como, imagínate que en Alemania alguien dijese que condenar a Hitler es dividir a Alemania. O que condenar a Mussolini en Italia, eso no lo digamos, porque es dividir a los italianos. Pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues simplemente a una persona que está desesperado, intentando defender su puesto de trabajo para que Ayuso pues, no le haga un Pablo Casado. Atención a lo que os comentaba al principio sobre Óscar Puente y sobre el veto del Partido Popular a la cena entre Sánchez y el resto de presidentes autonómicos que se iba a producir en el día de ayer, porque hoy va a ser esta conferencia de presidentes autonómicos en Santander. Dice así el titular del diario.es: Puente asegura que el PP obligó a Buruaga, la presidenta autonómica es esta señora de aquí, María José Sáenz de Buruaga, presidenta autonómica de Cantabria, obligó a cancelar una cena con Sánchez y el resto de presidentes. Lo he dicho aquí, de hecho, en la presentación de el libro de Rubén Sánchez, si no me equivoco, y aquí tenemos el vídeo publicado por Europa Press. Vamos a escucharlo. Hoy había una cena, mañana hay una conferencia de presidentes, y hoy la presidenta de Cantabria había convocado una cena con el presidente del gobierno. Se ha parado. Lo ha parado el Partido Popular. ¿Dónde vas convocando una cena con el presidente del gobierno? Es decir, algo tan normal en un Estado democrático, en una democracia sana, que es que antes de un encuentro de los máximos representantes institucionales de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno se pueda cenar, como se hace en las cumbres, entre estados, etc. Algo tan normal como eso no se ha podido hacer en esta ocasión. Esta es la situación que tenemos. Es el mínimo sentido de institucionalidad que implica una reunión de presidentes autonómicos, que por cierto se ha pedido durante muchas ocasiones por parte del Partido Popular. Y yo también opino que era necesario una reunión del presidente de España, del presidente del gobierno central, con todos los presidentes autonómicos para coordinarse. Bueno, pues lo que se hace habitualmente y se ha hecho siempre, que es una cena el día de antes, para limar asperezas, para introducir temas, para simplemente charlar. Porque que hay una relación, yo no digo que tengan que ser amigos, pero cordial entre distintos presidentes autonómicos y el presidente del Estado, está bien, es una cosa que debe ser. Bueno, pues se ha vetado. ¿Y podéis entender más o menos por qué se ha vetado? Hombre, pues ya lo digo yo. Porque hay una persona que manda mucho dentro del Partido Popular que ha dicho esto se veta y esto se veta. ¿Y esa quién es? Isabel Díaz Ayuso, que es la única presidenta autonómica que en todas las reuniones bilaterales que ha ido habiendo entre presidentes autonómicos del PP y el presidente del gobierno del PSOE, que se han producido con normalidad, se ha reunido Juanma Moreno, se ha reunido Guardiola, se ha reunido Mañueco, se han reunido absolutamente todos los presidentes del Partido Popular, por supuesto.
Bueno, pues la única que no se reunió es Isabel Díaz Ayuso. El señor Feijóo dijo que sería un error que no se reuniese Ayuso. Ayuso le entró por aquí, le salió por aquí y dijo: Feijóo no manda y hago lo que me dé la absoluta gana. Y ahora, cuando se trataba de hacer esta cena, resulta que dicen que nanay, que no hay comida, que no hay cena y que mañana se reúnan a palo seco. ¿Y qué pasa? Que el Partido Popular lo acepta, lo veta, y aquí pues se cargan pues el más mínimo sentido de institucionalidad, de respeto por las instituciones, de un gobierno central, autonómico. Pues nada, vivimos ya de espaldas a la institucionalidad más básica. Vamos a escuchar también aquí a el señor Rufián. Estuvo en una entrevista en Carne Cruda diciendo algunas cosas bastante interesantes como esta. Hay gente que vota en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios. Una declaración muy interesante, Rufián. Es mucho más complicado entender un desahucio que un himno. Yo creo que hay muchísima gente que vota en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios. ¿Y cuáles son esos principios? Pues en política no hay nada más poderoso que la patria. ¿Quién no quiere formar parte de una patria, de una bandera? Y la tele miente, pero la nevera no. Y cuando tú no sabes muy bien qué pasa, y cuando después de trabajar, repito, 10, 11, 12 horas, estás cansado y la gente te pide que, o según qué izquierda, te pide que leas a Gramsci, pero tú tienes ganas de ver a Pablo Motos, y en Pablo Motos te dice con unas hormigas que el malo es no sé quién, de izquierdas, pues al final te lo crees. ¿Qué tiene que hacer la izquierda? ¿Por qué la izquierda no tiene la inteligencia de inventar algo parecido? Pero porque es mucho más complicado entender un desahucio que un himno. La izquierda tiene que ocuparse de lo más elemental de la vida. Y aquí tenemos que hablar una vez más de reducción de la jornada semanal, de trabajar menos para que trabajen todos, de una renta universal de ciudadanía, simplemente por el hecho de ser ciudadano. Realmente darle a la gente tiempo para que identifique a su enemigo real. Porque si no, cuando la gente no tiene futuro, vota a pasado, aunque sea mentira. Y aquí el problema principal es un PSOE que cuesta mucho que realmente sea todo lo valiente que tiene que ser. Si te ha gustado Es siempre muy interesante escuchar a Gabriel Rufián. Creo que es una reflexión en un minuto fantástica, además sobre todo a nivel de metáforas. Dice, la tele te miente, pero la nevera no. Cuando tú abres la nevera tú sabes lo que hay ahí, pero al mismo tiempo hay gente que vota en contra de sus intereses materiales, es decir, en contra de lo que hay en la nevera, pero pensando en sus principios, pensando más en el himno que en el desahucio. Porque es más fácil y porque es verdad que en la izquierda en muchas ocasiones pues nos centramos en cosas que no deberíamos, bueno, aunque también muchas veces nos centran en otras cosas porque llevamos un año hablando de si la amnistía rompe España o no, que es un debate ficticio, o de si Begoña Gómez ha hecho tal o ha hecho cual, en lugar de estar hablando, narices, de vivienda, de trabajo, de qué pasa con el bolsillo de nuestros ciudadanos. Bueno, pues también nos arrinconan ahí y nosotros nos dejamos arrinconar, Bueno, sobre todo el gobierno se deja arrinconar en eso, porque tendría que responder a una mentira con una medida pues valiente. Vale, ¿tú me quieres hablar de Begoña Gómez todo el día? Pues yo te digo que mañana los pisos de los bancos son propiedad del Estado y se alquilan con alquiler social para todo el mundo. A ver de qué hablamos mañana. Le ponemos un impuesto gigantesco a las grandes energéticas de no sé qué. A ver de qué hablamos mañana. Aunque bueno, también es difícil. Hay que ser conscientes de hacer esto cuando hay una mayoría muy precaria en el Congreso de los Diputados de la que depende Junts. También, Junts. Que el otro día, por ejemplo, lo vimos también aquí en el podcast, que ha votado a favor de eliminar el impuesto a las grandes energéticas junto al Partido Popular. O sea, en fin, es un tema endiablado, pero siempre es bueno escuchar aquí a Gabriel Rufián. Y, por cierto, hablando de Junts, otra intervención de Rufián. Estoy convencido que Junts acabará haciendo Feijóo presidente. ¿Estamos a punto de ver una pinza para ahogar el gobierno por parte de la derecha catalana con la derecha española? Sí. Yo lo digo hace meses. Yo estoy convencido que Junts acabará haciendo Feijóo presidente bajo 3 premisas que ya van repitiendo. La primera es que PP y PSOE son lo mismo. Cosa que, bueno, a veces es cierta. Pero bueno, a uno lo puedes obligar, a otro no. La segunda es que ellos son Cataluña. Que Junts son Cataluña. No forman parte de ningún bloque. Cuando alguien dice que no forma parte de ningún grupo es que son de derechas, de bloque de la derecha. Pero bueno, ellos son Cataluña y pactan con España. Y les da igual quién gobierne en España. Y la tercera es que Feijóo al menos controla a los jueces. Cosa que es cierta, Bajo estas 3 premisas, Junts hará presidente a Feijóo. Y en Cataluña no pasará absolutamente nada. Si te ha gustado Bueno, pues eso, tarde o temprano, lo lleva diciendo muchas veces, no es la primera vez que advierte. Rufián lo ha hecho en el Congreso de los Diputados en numerosas ocasiones, lo hemos visto aquí. Junts pactará con el PP, Junts pactará con el PP. Que es doloroso para Junts pactar con un partido que incluso llegó a decir, Miguel Tellazo llegó a decir que querían ilegalizarles,
Y en segundo lugar también es doloroso para el Partido Popular, que han hecho tantísimas manifestaciones en contra del malvado Puigdemont, prófugo de la justicia. Pero bueno, en fin, o sea, simplemente hay que escuchar a Miquel Tellado antes y ahora. Mucha atención. Proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, tipificando las declaraciones de independencia y tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos. La disolución, si eres indepe, promueves un referéndum o lo que sea, disolución del partido. Es una medida que además le copiaron descaradamente a Vox. ¿Y ahora qué dicen? Como portavoz del Grupo Parlamentario Popular me siento tremendamente satisfecho del acuerdo que ayer alcanzábamos, ¿no? Yo quiero señalar que la iniciativa ha salido adelante a través de una enmienda transaccional del Partido Popular con Junts. Bueno, pues ahí lo tenéis. Estamos tremendamente satisfechos de esta enmienda transaccional entre el PP y Junts. De ilegalizarlo a estar tremendamente satisfecho. Y esto que decía Rufián de controlar a los jueces, yo creo que es algo relevante, que es algo importante. Sobre todo también teniendo en cuenta que el presidente del gobierno dijo anteayer que el Partido Popular jugaba con las cartas marcadas por los jueces, es decir, que les enseñaba a los jueces básicamente con los va pa'lante de Miguel Ángel Rodríguez y demás, pues adelantándoles decisiones judiciales o por lo menos torpedeos judiciales que perjudicaban al gobierno y que permitían al Partido Popular tener siempre pues, un paso por delante en lo judicial, que su oposición se ha convertido básicamente en eso, en una cuestión judicial, 0% política. Vamos a escuchar aquí a Carlos Cue en Televisión Española hablar sobre esto. Hay una serie de jueces que están haciendo política, que están tomando... Hay gente que se atreve a negarlo. Decisiones que todo el mundo sabe que son políticas, que tienen una influencia política. Antes hablaba Raquel del ejemplo de García Castellón, que lo vivimos aquí creo que casi en directo en esta tertulia, cuando se está negociando en el momento que sabíamos, porque nos dedicamos a eso, que justo ese día se podía cerrar la investidura, ese día mete un auto para intentar reventar, que de hecho casi lo consigue. Se retrasó la investidura 2 semanas por ese auto. Es que eso se nos olvida. Y en 4 años no había visto terrorismo y de repente lo ve tirando de un hilo de un informe que no decía exactamente eso. García Castellón es un juez que reconoció en una conferencia en el Foro de la Región que él había mentido, que mintió cuando era juez él lo reconoce. Sí. Dice, mentí cuando era juez y además no lo reconoció como avergonzado. Cuando yo era juez de enlace en Francia, metí a mis colegas franceses para lograr lo que yo quería conseguir en ese momento. Sí, ese es un juez García Castellón. Igual que hay periodistas que lo hacen muy mal y que hacen auténticas barbaridades que tú y yo conocemos a diario, igual que hay políticos que lo hacen muy mal y que hay políticos corruptos que hacen auténticos desastres o que gestionan de manera desastrosa y otros que no, dentro de los mismos partidos, porque esto no solo... Dentro de los mismos partidos hay políticos corruptos y políticos no corruptos y hay políticos que gestionan fatal y políticos que gestionan bien. Y hay jueces que hacen las cosas bien y jueces que hacen desastres. Solo faltaría que no se pudiese decir, que es lo que algunos desean, que sobre los jueces no puedes decir absolutamente nada. Bueno, pues atención, hablando de jueces, el juez Peinado pide la lista de todos los trabajadores y asesores de Moncloa. Y se queda tan ancho. ¿Para qué? Para ver si había una asesora que trabajaba realmente para la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, de la Complutense. Es decir, ayer veíamos, en el capítulo de ayer, veíamos como en el 2013 salió una noticia sobre el personal shopper de la mujer de Mariano Rajoy, que no voy a decir ni su nombre porque, sinceramente, se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque lo normal es no hablar de las mujeres de los presidentes del gobierno, pero bueno. Y resulta que ese personal shopper era un asesor de Moncloa. Y eso mismo que se publicó hace años, como si fuese, ay, qué interesante, le ponían hasta un nombre, ¿no? Con floritura. Es personal shopper, ¿no? Era un asesor de Moncloa que se dedicaba a ayudar a la mujer del presidente del gobierno y que tenía una fotografía con ella y llevándole las bolsas de la compra. Imaginad si salís una fotografía de alguien llevándole las bolsas de la compra a Begoña Gómez. Bueno, pues para intentar rascar algo más y estirar el chicle este interminable del caso Begoña Gómez, pues ahora resulta que pide todos los trabajadores y asesores de Moncloa una lista para que se la den al juez Peinado. ¿Os dais cuenta, no? ¿Cómo va estirando este chicle todavía más? Todo esto empezó, acordaos, con el rescate de Air Europa. Ya no se habla del rescate de Europa. Rescate de Europa, oh, definitivo, corrupción, no sé qué. Ya no se habla del rescate de Europa. No, pero los contratos del empresario Barrabés, que había unas cartas de recomendación, no sé qué, ¿os acordáis de aquello? Ya no se habla de las cartas de recomendación ni lo de Barrabés. Ya no se habla. No, pero lo de la Complutense, no sé qué. La Complutense dijo que no tenía nada que decir sobre el tema de la Complutense, que no había pruebas, que investigasen, pero que no había pruebas para decir que hubiese nada turbio. No, pero el registro de un software, que después resulta que el registro de un dominio, que no había sacado dinero de eso. Y ahora se inventan el asunto de que Moncloa tiene un asesor. Bueno, pues en fin, y mañana no sé qué se inventarán. Si
Un día combinó mal el color de la americana con el de la camisa, supongo. Es que es completamente alucinante. Vamos con Ábalos rápidamente. ¿Qué ha dicho Ábalos? Porque como os decía al principio, Ábalos ha declarado en el Tribunal Supremo, ha estado 3 horas declarando. Y titulan aquí: Ábalos intenta que la trama de corrupción vuelva a llamarse caso Koldo y descarga toda la responsabilidad en su asesor. Vamos a escuchar aquí un corte de 50 segundos de Ábalos. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Y nada más. Muchas gracias. Señor Ábalos, ¿qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué ha podido desmentir? Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Pero nada de lo algo en concreto, por ejemplo, la casa donde usted disfrutó de veraneo, sí. realmente sea más respetuoso, que estamos en el Tribunal Supremo. Bueno, y se ha metido por ahí en medio el Vito Quiles y ya ha reventado la entrevista cuando justo le estaban preguntando algo importante, que es la casa esta que presuntamente le pagó un empresario cercano a Víctor de Aldama, a la novia de Ábalos en la Castellana, en el mismo edificio que curiosamente vivía Broncano, que algunos en la derecha intentaron relacionarlo. La novia de Ábalos y Broncano viven en el mismo edificio. En fin, esa pregunta no ha respondido. Ha estado 3 horas, ha aportado documentación. Es cierto que la debilidad de los argumentos y de las pruebas aportadas por Víctor de Aldama, que de momento son cutradas, o sea, es alucinante la basura que ha presentado Víctor de Aldama para decir que tenía tantas pruebas. De momento ha presentado una auténtica basura, a ver si presenta alguna cosa más. Eso es fácil de desmontar, y a nivel de argumentario, de discurso, a nivel comunicativo, es sencillo que Ábalos haya presentado ahí y haya dicho todo esto es mentira, y que realmente pues sea cierto que lo que ha dicho o las cosas que ha puesto encima de esas sin pruebas Víctor de Aldama sean mentiras. Lo que le va a costar bastante más desmentir es lo que ha dicho la Guardia Civil y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que básicamente está diciendo que le pagó un chalet en Cádiz, que de eso no ha podido desmentirlo cuando lo han preguntado, y en segundo lugar que le pagaba también el piso a su novia en la Castellana, de lo cual ha dicho que él no sabía que eso ocurriese. Hombre, si es tu novia, si fuese un primo tercero al que no ves desde hace mucho, pero es tu novia y le pagan un piso, como mínimo, igual si se lo paga una persona a la que tú conoces o que tu asesor más cercano conoce, igual algo turbio hay ahí. Bueno, seguiremos atentos, porque esto seguramente va a tener que escalar todavía más hasta que permitan la investigación completa y ya no vaya a declarar voluntariamente, sino en un juicio, que es cuando se tendrá que celebrar y ver las cosas que de verdad conocía o no conocía. Vamos a escuchar ahora, ya para cerrar, Enric Juliana, que como sabéis ha sido denunciado por el novio de Ayuso por llamarlo defraudador confeso, y también aquí a Luis Arroyo, que ayer lo comentaba en la cadena SER en Hora 25, lo que le está pasando. No sé si alguien cree que a mí me van a intimidar con eso, es que me da completamente igual, absolutamente igual, y pues casi quiero ir para explicarle a ese juez y decirle, pero vamos a ver en qué país vivimos, ¿no? Pero es increíble que tengamos que estar en esto, ¿no? Es increíble, porque estamos hablando de un señor que según los papeles, así voy a poner un presunto por si acaso, para que el juez vea, no, mire, y lo voy a poner aquí, o sea, digo presunto para todo lo que voy a contar. ¿Ves? Esto es lo que consigue también el novio de Ayuso, que cuando se hable de él, pues claro, la gente bueno, pues no deje de decir las cosas, porque al final, pues mira, no deja de decir las cosas, pero sí lo digas con ciertos reparos más, ¿no? Voy a decir presunto, venga, digo presunto, y has perdido 5 segundos en decir presunto, en lugar de poder decir defraudador confeso porque he confesado. Un señor que se ha metido 2 millones de euros. O sea, se ha metido 2 millones de euros en comisiones, cosa que no es ilegal, pero en comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. Joder, o sea. Y esto no es presunto, creo que esto está reconocido. Yo puedo decir que a mí presuntamente esto me resulta un poco extraño. Con Quirón, o una parte de su trabajo durante muchos años lo ha desarrollado con la clínica Quirón. Él se vendió creo que en la revista Hola o Semana, una de estas, cuando se descubrió el asunto con Ayuso, se describió como un técnico sanitario. No. Un técnico sanitario. Un comisionista con muchas ganas de denunciar a todo Kiski. También atención a lo que dice aquí Enric Juliana. Comunicación Hacienda, reconociendo 2 delitos contra Hacienda. Lo que se nos pretende decir es que de esto no se puede hablar. Cuando alguien lo que busca, persigue, es que la autoridad judicial, que el Poder Judicial establezca que de algo no se puede hablar, bajo mi punto de vista lo que se está intentando es limitar el derecho a la información. Primer punto. Segundo punto, posiblemente esta iniciativa tiene también
un sesgo intimidatorio, es decir, vayan con cuidado los periodistas. Por lo tanto, vamos a ver cuál es su recorrido. Es una demanda, no, la querella no está presentada, puede que se presente más adelante. Ellos pues solicitan rectificación. Bueno, de momento es un requerimiento como el que nos pusieron aquí en el podcast por hablar del novio de Ayuso, pero bueno, básicamente esos son los puntos. Es una intención de intimidar, de coartar la libertad de expresión y que de la próxima vez que hablas del novio Ayuso te lo pienses 2 veces, porque no vaya a ser que te caiga una demanda. Pero ¿sabéis qué pasa? Que han sido torpes, porque ha conseguido lo contrario. Porque ahora formar parte del grupo de denunciados por el novio Ayuso no es algo que te asuste, sino que es algo que te prestigia. Porque, hombre, yo, sinceramente, me parece bien estar en el grupo de Silvia Charrondo. Bueno, no, a Silvia todavía no la querella, estamos a la espera de ver si la querella, porque el otro día puso también, defraudador confeso, a ver si me quería a mí también. Está en el equipo de Xavier Fortes. Está en el equipo de Enric Juliana, está en el equipo de Luis Arroyo, de Pablo Simón. A mí me gusta estar en ese equipo. Y cuanto más sean denunciados, oye, pues más seremos y al final vamos a ser más los denunciados que los que denuncian. Bueno, lo que denuncian es él solo, que tiene mucho tiempo libre y sobre todo mucha pasta para poner tanta querella. Y hasta aquí, amigos, amigas, las noticias del día, que no han sido poquitas. Y ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos a un 13 de diciembre, pero de 1983. En esta fecha, el recién electo presidente Raúl Alfonsín de Argentina tomaba una decisión histórica que marcaría el rumbo de la justicia transicional en América Latina. La orden de procesar a los miembros de la última junta militar argentina por crímenes contra los derechos humanos. Esta decisión fue revolucionaria para su tiempo. Era la primera vez en la historia latinoamericana que un gobierno democrático llevaba ante la justicia a los responsables de una dictadura militar por violaciones sistemáticas de derechos humanos. El decreto 158, firmado por Alfonsín, ordenaba el procesamiento de los 9 comandantes que integraron las 3 primeras juntas militares del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La valentía de esta decisión no puede ser subestimada. Argentina acababa de salir de 7 años de una dictadura brutal que había dejado un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de torturados y un país profundamente traumatizado. Los militares, aunque debilitados por la derrota en Malvinas, seguían siendo un factor de poder considerable en el país. Muchos aconsejaban a Alfonsín optar simplemente por el olvido o, en el mejor de los casos, por una reconciliación sin justicia, a la española, básicamente. Sin embargo, Alfonsín entendió que no podía haber democracia verdadera sin verdad y sin justicia. El juicio a las juntas, que comenzaría en 1985, se convertiría en un modelo para otros países en transición. Por primera vez, los máximos responsables de una dictadura se sentaban en el banquillo de los acusados en su propio país y eran juzgados por tribunales civiles ordinarios. El proceso judicial fue extraordinario no solo por su resultado, porque la condena de los 5 de los 9 acusados, incluyendo las máximas penas para Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Masera, sino también por su desarrollo. Las audiencias fueron públicas y televisadas, permitiendo a toda la sociedad argentina enfrentarse a la verdad sobre los horrores de la dictadura. Miles de testigos prestaron declaración, construyendo un registro histórico invaluable de los crímenes del régimen militar. Y 21 años después, curiosamente, el 13 de diciembre, pero de 2004, otro dictador latinoamericano también se enfrentaba a la justicia. Augusto Pinochet era puesto bajo arresto domiciliario en Chile, en un día como hoy, por cargo de secuestro y asesinato. El hombre que durante 17 años había gobernado Chile con puño de hierro, responsable de miles de muertes y desapariciones, finalmente se enfrentaba a la posibilidad real de ser juzgado por sus crímenes. La detención de Pinochet fue el resultado de años de lucha incansable por parte de víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos. Un dato menos conocido es que el juez que ordenó su detención, Juan Guzmán Tapia, había sido inicialmente un simpatizante del régimen militar. Sin embargo, al investigar los crímenes de la dictadura, se convirtió en uno de los más decididos perseguidores dentro de la justicia. El caso de Pinochet es particularmente significativo porque su detención en Londres en 1998, aunque finalmente no resultó en un juicio en España, estableció un precedente crucial en el derecho internacional. Los exjefes de Estado no son inmunes a la persecución por crímenes contra la humanidad. Este principio ha tenido repercusiones duraderas en la justicia internacional y ha inspirado procesos judiciales en todo el mundo. Y por eso, precisamente, pues esperemos que gente como Netanyahu, cuando termine la masacre que está ahí, no se pueda esconder en ningún otro país que no sea el suyo. La lucha por llevar a Pinochet ante la justicia reveló también las profundas divisiones que persistían en la sociedad chilena, porque mientras miles celebraban su detención, otros, incluyendo
conclusión, sectores importantes de la derecha política y económica, todavía hoy en día, por desgracia, lo defendían argumentando que sus acciones habían salvado al Chile del comunismo, es decir, cosas parecidas a las que dicen en España respecto a la guerra civil. En este mismo día, en un día como hoy, pero de 1949, se creaba, por otro lado, ya que estábamos hablando también de Netanyahu, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí que se convertiría en una de las más controvertidas del mundo. Su creación, apenas un año después del establecimiento del Estado de Israel, marcó el inicio de una nueva era en las operaciones de inteligencia en Oriente Medio. El Mossad ha sido responsable de numerosas operaciones encubiertas, algunas celebradas como éxitos en la lucha contra el terrorismo y otras condenadas públicamente como violaciones del derecho internacional. Su historia está entrelazada como los conflictos que han marcado la región durante más de 7 décadas. Entre sus operaciones más conocidas está la captura de Adolf Eichmann en Argentina en 1960, un hito en la persecución de criminales nazis. Sin embargo, esta misma operación ilustra las controversias que han rodeado siempre al Mossad. La violación de soberanía argentina para llevar a cabo la captura generó una crisis diplomática significativa, aunque también el Mossad evidentemente ha sido acusado de llevar a cabo asesinatos selectivos en diversos países y por supuesto fueron parte de la represión total y absoluta contra el pueblo palestino, pero también contra el libanés y contra todos aquellos que no permitan esa colonización constante que hace Israel de los territorios ocupados. Ojalá se hubiesen quedado simplemente en el perseguir nazis como hacían antes. También en un 13 de diciembre, pero de 1988, nos dejaba María Teresa León, una de las voces más potentes e injustamente olvidadas de la literatura española del siglo XX. Escritora, activista republicana y feminista, León vivió en el exilio tras la Guerra Civil junto a su compañero Rafael Alberti. La figura de María Teresa León ejemplifica el destino de toda una generación de intelectuales españoles que se vieron forzados al exilio por defender básicamente la democracia y la república. Durante la Guerra Civil jugó un papel crucial en la salvación del patrimonio artístico español, organizando el traslado de las obras maestras del Museo del Prado para protegerlas de los bombarderos fascistas. Su labor durante la guerra fue extraordinaria como secretaria, además, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. No solo se dedicó a proteger el patrimonio artístico, sino que también organizó actividades culturales para mantener alta la moral de la población y dirigió el teatro de guerrillas Nueva Escena. Su compromiso con la cultura como herramienta de transformación fue inquebrantable. Su obra literaria, que incluye novelas, cuentos y memorias, ofrece una perspectiva única sobre el exilio republicano y la lucha por la emancipación de la mujer. En su libro Memorias de la melancolía, escrito ya en el exilio, es un testimonio desgarrador de la experiencia del desarraigo y de la pérdida de la patria. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega nuestra cápsula del tiempo. Y ahora vamos con nuestras preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer estuvimos hablando sobre Óscar Puente y el gran discurso que hizo en el Congreso de los Diputados, desvelando las mentiras del Partido Popular y sobre todo sacándoles las vergüenzas a la hora de atreverse a decirles del Partido Popular que dónde estaba Óscar Puente, mientras ellos están encubriendo dónde realmente sí estaba el señor Carlos Mazón. Vamos a leer vuestras opiniones. Dice aquí Luis Estebanez: Óscar Puente, una persona honesta, un buen orador, irónico, con la verdad por delante, sin ocultarse, no deja títeres con cabeza. El mejor recambio para Pedro Sánchez, al menos para mí. Esto me parece curioso, porque sí que he leído ya unos cuantos de vosotros diciendo que os parece que, claro, porque hay que planteárselo ya, Pedro Sánchez, cuando acabe esta legislatura, si es que acaba en el 2027, será el segundo presidente que más tiempo ha estado al frente del gobierno de España. Después de Felipe González, Pedro Sánchez, de momento todavía es Aznar, pero puede ser Pedro Sánchez si acaba esta legislatura. Ya ha pasado por delante de Mariano Rajoy, eso sin duda. Ahora mismo es el tercer presidente, por eso ya hay que empezar a pensar, y sería lo inteligente por parte del Partido Socialista, en a quién van a poner ahí. Y ya estoy viendo unos cuantos que estáis diciendo que os parece que Óscar Puente podría ser un buen recambio. Ahora vemos lo que opino yo, porque puede ser que sea cierto, y más cierto ahora que hace unos meses, pero vamos a ver lo que decís vosotros primero. Cerro 2003 dice: sobre Óscar Puente y los ministros, no entiendo cómo los diputados del PP pueden ser tan tontos de enfrentarse a ellos haciendo esas preguntas. Es que no saben que van a salir escaldados. ¿Qué pasa? ¿Que les gusta que les den hasta en el cielo de la boca? ¿No se cansan de hacer el ridículo una y otra vez? Totalmente. Esto es lo que pensábamos todos cuando ayer vimos la intervención de Óscar Puente. ¿Cómo puede ser que le pregunten que dónde estaba Óscar Puente, cuando esa misma pregunta es la que se le tiene que hacer a Mazón? Y esa, además, más o menos sabemos que no estaba donde tenía que estar, que era en su trabajo. Estaba en el Ventorro o en algún sitio peor. Dice José Antonio sobre Miguel Hernández. Dice la derecha: se iban a morir igual, se morían en todas partes. Que es que
Es verdad, y esto me ha parecido bien ponerlo, porque es el mismo discurso que tienen con todo, absolutamente con todo. Con las 7.291 víctimas, de las que también hemos hablado de las residencias de Madrid, sí iban a morir igual. Con Miguel Hernández, vaya, es que sí iba a morir igual. Y por supuesto, en lo primero no hablas de los protocolos de la vergüenza aprobados por el gobierno de Ayuso, y en lo segundo tampoco hablas de que estaba encerrado en una prisión franquista por básicamente escribir poemas. Vaya, olvidos interesados. Dice aquí Opilotolo: como comentan más lectores visualizadores, a Miguel Hernández, enfermo, retenido, lo dejaron sin asistencia médica y lo dejaron morir. Los responsables son asesinos o como mínimo homicidas. Hace un par de años los responsables de la Comunidad de Madrid hicieron exactamente lo mismo, con 7.291 personas en similares condiciones. Y aquí Javier Roch dice: Óscar Puente ha estado genial con sus respuestas, pero lo que me ha llamado la atención es su discurso. Aparte del discurso en sí, mientras comentaba lo acontecido en Valencia por la Dana, aparecen dos congresistas, dos diputados, riendo, siendo uno de ellos el que fuera muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Alberto Fabra, quien sustituyó en su día a Francisco Camps. En fin, pues es verdad. Mientras está hablando Óscar Puente sobre lo doloroso de lo ocurrido durante la Dana y de la ausencia injustificada de Mazón, ahí estaba el señor Fabra, diputado en el Congreso de los Diputados, riéndose casi a carcajada limpia. Pues esto es lo que hay, amigos y amigas. Me gustaría, para la semana que viene, dos cosas. La primera tiene que ver con lo de Silvio Charrondo, Broncano y Xavier Fortes como requisito imprescindible del Partido Popular para renovar la dirección, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. ¿Qué pensáis sobre eso? Libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa tiene que ver con Óscar Puente, que os decía antes. ¿Lo veis como un posible recambio para Pedro Sánchez, para estar frente al Partido Socialista? Es verdad que hace unos meses habría sido difícil, porque tenía como el perfil más confrontativo, ¿no? Como más duro, pero ahora ha sabido combinar ese perfil que no se calla nada, es muy contundente, muy incisivo y además le dice las cosas como le gusta a su electorado que las diga, con un perfil también más institucional, que se ha remangado y se ha puesto pues a levantar carreteras aquí y allá y lleva un mes trabajando con la reconstrucción de todas las infraestructuras afectadas de transportes por la Dana de una manera que incluso la derecha ha tenido que llegar a aplaudirle. Por eso creo que es una perspectiva interesante sobre si es posible o no es posible Óscar Puente al frente del Partido Socialista. Os leo los comentarios a ver qué es lo que pensáis y nos vemos en el siguiente capítulo. Cerramos este fin de semana, llevamos ya cantidad de capítulos, creo que este es el 71, si no me equivoco. Espero no columpiarme, bueno, vosotros lo sabéis porque lo tenéis aquí escrito debajo, pero de vez en cuando me gusta aprovechar para agradeceros desde lo más profundo de mi corazón que estáis aquí todos los días escuchándome, viéndome y que continuéis aquí un día más, hoy viernes 13 de diciembre, en Clave Barroso. En Clave Barroso.